Buenos días, buenas tardes y buenas noches, amigos de Página en Blanco. El día de hoy vamos a entrevistar a Pedro Cateriano Bellido, abogado constitucionalista, quien ha sido ministro y primer ministro durante los gobiernos de Ollanta Humala y Martín Vizcarra, para hablar sobre su más reciente libro de memorias, Sin Anestesia, una década de lucha por la democracia, editado por Editorial Planeta. Bienvenido, Pedro. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, encantado de estar con ustedes. Don Pedro, el libro comienza dirigiéndose usted a la Universidad de Lima en su rutina como académico y lo llama Juan Jiménez Mayor para decirle que usted ha sido voceado con el presidente Humala para ser agente del Estado peruano ante la Corte Interamericana. Y lo agarra manejando prácticamente. Pasa el tiempo y a los 6 meses usted está en el Salón Dorado del Palacio juramentando como ministro de Defensa de cara a la recta final del diferendo con Chile en La Haya. ¿Cuál fue la situación de las Fuerzas Armadas al momento de juramentar ese cargo? Bueno, una situación sumamente compleja y creo que en el libro relato de alguna manera cómo pudimos enfrentar ese aspecto fundamental, no solo por el contexto geopolítico, sino también porque estábamos adoptando la decisión, la determinación de enfrentar al terrorismo y al narcotráfico en la zona del Brain, que es otro aspecto que también resultaba fundamental para el gobierno. Sí, justamente hay un plan de repotenciamiento de las Fuerzas Armadas, un plan que no se vio en muchos gobiernos, un plan agresivo de compra, de reparación y de transferencia tecnológica. Y justo Sí, bueno, yo ahí, por ejemplo, cuento cómo cuando asumo el cargo de ministro de Defensa, el país contaba con 7 helicópteros operativos, según información que me brindó el almirante José Cueto, en ese momento jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Como usted comprenderá, para un país con 30 millones de habitantes, en ese contexto era una situación crítica. Y esa fue la razón por la cual tomamos la decisión de ir a informar en sesión secreta el real estado en que se encontraban las Fuerzas Armadas. Ciertamente, justo en el preámbulo de una licitación de aviones para la FAP, en el contexto de UNASUR, usted se reúne con Celso Amorín, quien era ministro de Defensa de Lula, y usted lo cataloga como una primadona por su carácter altivo. Esta actitud de Amorín era el reflejo de un Brasil con una política exterior un tanto soberbia. Es el Brasil de Lula, es el Brasil del PT, un partido estabilizado en el poder, pero ciertamente ese Brasil ya no es el de ahora. Exactamente, ese Brasil ya desapareció y fue como consecuencia de la operación Lavajato que precisamente se comenzó en ese país. Que es Ciertamente. otro tema que también en otro contexto naturalmente doy cuenta en el libro. Sí, la verdad es que Lavajato después del Brasil en el Perú ha sido prácticamente que ha hecho implosionar el sistema político, ni siquiera en Argentina, Bueno, México, Dominicana ha pasado lo que ha pasado. involucró a 4 expresidentes. García, Toledo, Humala y Pedro Pablo Kuczynski. Ciertamente, sí. Y es una forma de renovación política forzada a la judicializada. Es una renovación política casi judicializada, porque todos están investigados. Bueno, destaco ahí sobre todo la determinación de los fiscales Vela y José Domingo Pérez, que fueron los que prácticamente dieron inicio a esta férrea lucha contra la corrupción, que Sí, luego se ve respaldada por la mayoría de los medios de comunicación y la ciudadanía a través de las
movilizaciones. De las movilizaciones, sobre todo cuando el ex fiscal Chávarri publica en El Peruano el Destitución de cese, Vela, el exacto, el cese cese. de Vela y realmente los últimos años las fiestas de fin de año en el Perú no son tranquilas, lamentablemente. Usted, cuando entra al Ministerio de Defensa, tiene una relación fluida con Humala. Trabajan muy bien, Humala apoya la modernización de las Fuerzas Armadas, pero la personalidad del expresidente Humala es un tanto Y hay que ambigua. destacar que en el tema del juicio que tenía el Perú ante la Corte Internacional de la Haya con Chile por el tema del diferendo marítimo, también constituyó un aspecto fundamental de la tarea como ministro de Defensa, ¿no? Y ahí sí conté con el respaldo del presidente Humala. Y un trabajo conjunto con Cancillería. Exactamente. Esta personalidad de Humala, un tanto adusta, en momentos la relación era fluida, de ahí era un tanto cortante, complicaba su trabajo en cierta forma a veces, y ya siendo primer ministro era más receloso. Pero hay un punto que es muy paradójico en el libro y es ¿por qué Ollanta Humala menospreciaba el valor de las condecoraciones? Sobre todo él viniendo de una rama como el ejército, de las Fuerzas Armadas. Es algo muy, muy raro. O sea, las condecoraciones es muy común en la vida castrense. Bueno, yo lo que he tratado en el libro, en la medida de lo posible, es relatar los hechos, naturalmente bajo mi óptica, y que el lector saque una conclusión. En la medida de lo posible, he procurado que ese sea el tenor de la estructura del libro, ¿no? Claro que hay excepciones, porque eso es normal en el quehacer político y en esta clase de trabajos, de libros. Pero en el tema del expresidente Humala he tratado, repito, en la medida de lo posible, que el lector, a lo largo de una lectura del texto, se forme un juicio de opinión, ¿no? Exacto. Usted es el vehículo que, sí, que muestra el panorama del poder en esa época. Si bien usted tiene un papel como ministro, como ex primer ministro, el punto de vista de sus memorias es, esto fue el poder durante el gobierno Mala. Y también hay... El libro, ojo, no solo abarca el gobierno del expresidente Humala, claro que es un aspecto central, pero también abordo lo que fue la persecución política del Congreso controlado por el fujiaprismo, que durante más de 3 años o cerca de 3 años me hizo la vida imposible. Y posteriormente también detallo lo que fue mi participación en otros hechos que tuvieron una connotación política grave para la estabilidad del país. democrática. Exactamente, la forzada de renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, del Congreso, el referéndum, y bueno, El acabo asilo con de algo, García. claro, el suicidio de García, el El pedido de asilo, asilo. ¿no? Sí, ciertamente El es... suicidio del malogrado líder aprista, y luego mi retorno a la presidencia del Consejo de Ministros, como lo titulo, algo impensado, ¿no? Sí, la verdad es que usted estaba en el bolo del presidente Vizcarra, solamente que la situación no se había dado todavía hasta que el presidente lo convoca. Hay pasajes del libro que dan cuenta de la soledad de quien ha perdido el poder. Y eso es, esa perspectiva íntima de quien lo ha perdido. Humala estando en prisión, los últimos días de Kuczynski, en el que ministros, asesores no podían ni siquiera ubicar a canciller y no sabían que podían utilizar la Carta Democrática de la OEA. No le contestaba el canciller en funciones al presidente de la República el teléfono durante todo el rato que estuve conversando con él, algo realmente impresionante. Sobre todo porque se conocían desde Princeton.
Se conocían desde la Sí, universidad, eran compañeros de universidad. tenían una relación amical, sólida, y era uno de sus hombres de confianza. Sí. También cuando Vizcarra, cada vez que hacía un cambio de gabinete, su círculo era más pequeño, más cerrado, se apoyaba mucho en sus paisanos de Moquegua. ¿Qué sensaciones le produce o le ha producido ver a un líder saberse vencido? Un líder que se ve que ya game over, no hay salida. Bueno, el libro también lo que procura es dar a conocer el duro oficio de la política, la difícil tarea que significa ejercer el poder y las consecuencias que trae también cuando se dejan de lado las formas democráticas, el respeto a las normas, al orden constitucional. Y como consecuencia de ello nos encontramos en esta situación de anarquía política y constitucional. Esa es la pura verdad. No recuerdo en nuestra etapa republicana un periodo en el cual hayamos tenido 3 presidentes de la República, un usurpador, referéndum, renuncia de presidente, suicidio de un presidente, fuga de un presidente de la República. Es decir, parece una novela, pero el libro no lo es. La El verdad que libro no, es el no fiel, es lo que pasó. reflejo. Sí, el Lo que libro es el pasó. fiel reflejo de todos los hechos que, claro, en su conjunto podrían dar la impresión de que se está exagerando, se están tergiversando los hechos, se están inventando, pero no, todo eso ocurrió. Y el propósito del libro es ese, que con ese conjunto de hechos, de actos tan inesperados, violentos, inconstitucionales, el lector se forme un juicio, repito, ¿no? Sí, es una crónica de este quinquenio perdido, porque realmente es un quinquenio perdido. Este quinquenio ha sido realmente dramático y la década ha implicado una lucha por la defensa del orden constitucional y de nuestra débil democracia, que ese es otro de los objetivos que también me tracé cuando empecé a escribir el libro. Ciertamente yo he participado en muchas movilizaciones de ese carácter y lo bonito es que cada vez hay más jóvenes. Bueno, es que si usted ve, el final sí es optimista, es decir, la movilización de los jóvenes, su defensa de nuestra débil democracia, hace que tengamos fe en el país, que no está todo perdido, que sí hay posibilidades de cambiar, y por eso al comienzo del libro apelo a la famosa frase de Jorge Basadre, ¿no? Que el Perú es una posibilidad aún. Pese a todo, es una Pese a posibilidad. todo. Es un problema y es una Una posibilidad. posibilidad. Hablemos un poco más de la coyuntura actual de este proceso electoral distinto, insólito, en el cual estamos en una cuarentena en medio de una campaña electoral. Los candidatos hacen más Zooms que mítines y ciertamente Acción Popular, pese a todo lo que ha hecho en este quinquenio, ha pasado de ser una federación de independientes a ser la casa de las dagas voladoras entre todos sus miembros, pero el electorado no lo ve así. E incluso ocupa el segundo puesto en preferencias. O sea, el símbolo de la lampa aguanta todo. Da esa impresión, ¿no? Algunos especialistas dicen que es una marca conocida y de otro lado es uno de los pocos partidos que tienen una organización a nivel nacional, no una gran maquinaria, pero sí una estructura que para las elecciones sirve, a diferencia de otros partidos o agrupaciones que son fundamentalmente partidos propiedad,
es decir, de los dueños, como Podemos, el partido del señor Acuña, inclusive el de los Fujimori, a pesar del respaldo popular, es un partido entregado a los intereses políticos de una familia, porque para poder ser candidato del Fujimorismo, Tienes ciertamente que hay que saber. afiliarse a Fujimori, no hay otra posibilidad. Pero habiendo desaparecido el APRA, el Partido Popular Cristiano estando en una situación muy Situación. complicada y la izquierda prácticamente atomizada y con una influencia fuerte en determinadas zonas, como ha sido el sur del Perú, que ahora precisamente es la zona en donde Lescano, que se ha diferenciado de Merino y que ha tratado de marcar distancias con la bancada golpista de su partido, precisamente por ser de la zona, puneño, que estudió en Arequipa y que ha tenido una influencia en la zona sur, que tiene un discurso en materia económica muy similar al de Verónica Mendoza, ha logrado desplazarla hasta este momento en el sur del Perú, lo cual ha implicado que sumada a la división de la izquierda, porque no hay que olvidar que entre Marco Arana Marco y Arana. Verónica Mendoza no se pasan, eso ha terminado neutralizando la acción política, por lo menos hasta el momento, en materia de tendencias Políticas. en el voto electoral en este momento, ¿no? Ciertamente hay una lectura también que Verónica Mendoza va, si bien se está peleando el voto sureño con Lescano, que está yendo de pueblo en pueblo a, haciendo campaña con Acción Popular, no ve la figura de que Verónica Mendoza pueda eh, no tener ningún rival en el espectro político y llegar a segunda vuelta, como lo fue Ollanta Humala en 2011. Personalmente me parece que esa es la estrategia de ellos, convencer a las, pegarse un tanto al centro y intentar llegar a segunda vuelta. Esa es la impresión que tendría yo del trabajo político elescano. Pegarse más al lenguaje populista de la izquierda para ganar al elector de Puno, Cusco, Arequipa, y luego, en la segunda vuelta, girar hacia el centro y lograr algo así como lo que hizo el expresidente Humala, un compromiso a través de una hoja de ruta que le permita a ese electorado que no quiere votar por los sectores golpistas de la DBA o de la extrema derecha del país y que permita una salida como esa. No lo sé. En este momento las adhesiones son bajísimas, es decir, Forsyth 10%, Lescano 9%, 8 o 7% Keiko Fujimori, 6%. Entonces, Es una campaña muy fría, terriblemente muy fría. fría y todavía hay pendiente de resolución tachas que podrían excluir inclusive al propio Forsyth, que está pendiente de solución, y hay otra tacha La Verónica. Creo que hay una contra tacha contra. Verónica Mendoza, no lo sé, Creo que pero sí. supongamos que excluyan a Forsyth. Dicho sea de paso, estamos en esta engorrosa situación porque el Parlamento disuelto se negó a hacer la reforma política, ¿no? Y este periodo de tachas a mes y medio, 2 meses de las elecciones, pues no tiene sentido en ninguna parte. Si en el hipotético caso que prospere esa tacha, sale Forsyth que tiene ese 10%, que es la mayoría de que es, mejor dicho, la candidatura que tiene la mayoría de las adhesiones ciudadanas en este momento, ¿qué pasaría? Ocurriría un nuevo reordenamiento a nivel nacional, ¿no? Entonces, eso es complicado. El panorama, de otro lado, tampoco es alentador con este fraccionamiento, porque gane quien gane el próximo Parlamento, tal como siguen las tendencias electorales, vamos a tener un Congreso fraccionado. Y si a eso le sumamos la ley electoral que distorsiona completamente lo que es la esencia del voto
en una democracia, porque ¿qué cosa es la democracia? Una forma de gobierno representativa, donde el voto del ciudadano se ve reflejado en el Parlamento y en el Poder Ejecutivo. No como ocurre acá, en donde en la elección anterior la señora Keiko Fujimori, con 20 y tantos% de votos a nivel parlamentario, tuvo 73 congresistas. Y ahora, agrupaciones políticas que tienen apenas el 10% del respaldo ciudadano, tienen en el Parlamento una cantidad de congresistas que no refleja el voto depositado en las urnas. Y eso también se debe a un fenómeno que no hemos sido capaces de rectificar. Fujimori convierte el parlamento bicameral en unicameral, reduce el número de parlamentarios y trae como consecuencia esta distorsión que no, repito, el Parlamento se negó a corregir. Y ante esta crisis de representatividad, de reforma del poder político, en este contexto de crisis, ¿usted considera que el Perú ha llegado a un momento constituyente? ¿Es partidario de la reforma o del cambio constitucional? ¿O cuándo podría ser idóneo? En el Perú hemos creído que los problemas se solucionan aprobando nuevas constituciones, y lo refleja la numerosa cantidad de constituciones que hemos tenido. Ciertamente hay países que han tenido más constituciones, Bolivia, República Dominicana, que no son precisamente países ejemplares en el respeto del orden constitucional y democrático. Y lo mismo, la ciudadanía cree que aprobando leyes se solucionan también los problemas. Y la crisis sanitaria, la crisis económica que estamos atravesando, no la va a solucionar un nuevo texto constitucional, sino una adecuada gestión pública, un manejo responsable de la economía, la generación de recursos económicos. La única manera de crear empleo es a través de la inversión nacional y extranjera, fomentando una economía libre, que es el modelo que emplean la mayor, por no decir la casi totalidad, de países desarrollados en el mundo democrático. Entonces, si al panorama de complejidad de esta crisis sanitaria y política y económica le sumamos un debate constitucional para intentar aprobar una nueva constitución, eso va a generar sin duda alguna un momento de parálisis en el país que va a agravar la situación. En ese contexto de crisis, el gobierno tanto de Martín Vizcarra como el actual hace más inversión pública porque la inversión privada está contraída por el actuar político. ¿Y hasta cuándo el Estado tiene esa capacidad de inversión pública, de reactivar obras, ciertamente muchas judicializadas en el caso Lava Jato? A ver, yo en este punto sí quisiera señalar lo siguiente. Ni el gobierno del presidente Vizcarra ni el actual están ejecutando el presupuesto de la República. Un ejemplo, que es algo que yo expuse ante el Parlamento cuando me presenté. Solo por concepto de canon minero y de regalías, los gobiernos regionales y municipales y el gobierno nacional dejaron de ejecutar 13.000 millones de soles, más de 3.000 millones de dólares, por incapacidad de los gobiernos regionales y municipales, por no contar con cuadros técnicos, por no tener proyectos de inversión pública, por no gerenciar con técnicos preparados los proyectos. El Perú tiene el monopolio, en el Perú el Estado tiene el monopolio del agua. Este año que ha pasado, el 2020, las cerca de 60 empresas públicas que tenemos han dejado de ejecutar en obras de saneamiento más de 2.000 millones de soles. Entonces es una incapacidad del Estado manifiesta. Y ese es un tema urgente que hay que revertir. Si a eso le sumamos que va a haber
una parálisis como la que haya hasta ahora, cuestionando los proyectos de inversión minera. El Perú es un país minero, le guste o no le guste a la izquierda se ha dedicado a boicotear esta última década los proyectos mineros. Y eso es algo que también lo menciono en mi libro. Pero frente a la minería ilegal ha guardado silencio. Yo toco el tema de Tambo Grande en el libro. Cuando se inició el proyecto en Piura, se comenzó una campaña publicitaria que nos íbamos a quedar sin limón y sin ceviche en todo el Perú. Sin ceviche en el Y Perú. paralizaron la inversión. Hoy día, la minería ilegal en Piura está amenazando a la región. Y frente a eso, la izquierda guarda silencio. Entonces hay problemas muy complejos, ciertamente. Como Madre de Dios, una región. Bueno, Madre de Dios es una región que debido a la actividad de la minería ilegal se encuentra en una situación no solo con acciones delictivas, sino también que involucran ya trata de personas, explotación sexual y ciertamente un grave problema que en este contexto con el flujo migratorio ilegal que hay por la zona, es una región sumamente compleja desde el punto de vista del orden interno. A usted le proponen ser ministro del Interior. Inicialmente, el ex premier Juan Jiménez le dice para ser ministro del Interior. Y hemos visto en este último año, en este último quinquenio más que nada, que el actor policial necesita un reestudio de sus maneras y de su organización. Tal vez la posibilidad de que la policía vuelva a especializarse, no una división de investigaciones o una división, por ejemplo, de custodia de pueblos rurales, o la municipalización de la policía. La crisis de la policía afecta directamente a su legitimidad con la población. Y también lo que en algún momento se propuso, y creo que es una iniciativa loable, que los aspectos administrativos, económicos, los manejen especialistas y no necesariamente policías, a través de funcionarios que puedan surgir de servir. Ciertamente, la reforma de la policía es una asignatura pendiente para el Estado peruano. No hay la menor duda que eso es necesario. Y por esa razón creo que hay que lograr consensos mínimos que se deben discutir en esta campaña electoral para que el siguiente Parlamento pueda apoyar al nuevo gobierno en estas tareas pendientes y urgentes que tiene para el siguiente quinquenio. Hablando de consensos mínimos, el partido de Verónica Mendoza, que es la fuerza de izquierda con mayor intención de voto, y ciertamente el partido de George Forsyth, en caso de no ser excluido, o el de Julio Guzmán, que es un partido que pone congresistas, sobre todo en Lima, ¿existe esta madurez política para llegar a consensos mínimos, que es lo que ha brillado por su ausencia estos últimos años? Bueno, es que creo que uno asume la función pública obligado a realizar una tarea en beneficio del Estado, de las mayorías. Y cuando se dejan de lado los intereses superiores del Estado para privilegiar los intereses, los naturales, los justos, legítimos intereses personales, partidarios, es ahí donde entramos en problemas. Creo que en situaciones tan dramáticas como la actual, por ejemplo, la crisis sanitaria, deberíamos sumar esfuerzos para que
el gobierno del presidente Sagasti pueda cumplir con su mandato, reforzar, cooperar en la tarea de la vacunación, que es una demanda ciudadana. Y bueno, si se cometen errores o si hay indicios de actos delictivos, luego, al finalizar la pandemia, se hará justicia. Pero en un contexto como este tan grave, lo que hemos tenido realmente han sido ajustes de cuentas. Con esta increíble rotación de ministros de Estado, es imposible lograr una gestión adecuada. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones es el que maneja la mayor cantidad de dinero en la obra pública. 4 ministros en un año. Es imposible. No ejecutan nada. El Ministerio de Salud, en plena crisis, 5, 6 ministros. Un promedio pues de duración de 3 meses, 2 meses. El Ministerio del Interior. Y lamentablemente el Congreso cree que cambiando ministros se solucionan los problemas y lo que se hace es profundizar la crisis. Generar, a ver, para tener una idea, ¿no? Cuando cae un ministro, se genera una parálisis en el sector. Cuando un gabinete cae, esa parálisis es en todos los sectores. Todo el Ejecutivo. Todo el Ejecutivo. Viceministros, directores. Todo. ¿Se imagina lo que representa cuando cae el presidente de la República? Es algo que realmente la gente no lo comprende. Ha caído Kuczynski, ha caído Vizcarra, el breve usurpador. O sea, han sido momentos realmente sísmicos para la estabilidad política del país, que han generado además un ambiente de anarquía constitucional, entre otras cosas por la irresponsabilidad con la que han actuado la mayoría de los magistrados en el Tribunal Constitucional, que en su momento, y eso también lo detallo en el libro, no acogieron la demanda competencial para, de una vez por todas, deslindar y frenar esta tergiversación y malinterpretación del artículo constitucional sobre la incapacidad moral permanente del presidente de la República, que ha sido el instrumento que empleó el fujiaprismo para iniciar, primero ante Kuczynski, el proceso de combate político, y luego este Congreso, que pensamos que iba a voltear la página, continuó contra el expresidente Vizcarra mediante un golpe de Estado, porque a diferencia de Kuczynski, en que renunció, aquí sí, en este caso, el Parlamento aprobó por mayoría la vacancia, ¿no? Y insólitamente, la presidenta del Tribunal Constitucional declaró que como la mayoría de los líderes políticos del Parlamento públicamente habían expresado que no lo iban a vacar, por eso el Tribunal Constitucional no tuvo prisa en resolver la demanda competencial. Y no admitió la medida cautelar, no veía peligro en la demora. Exacto, exactamente. No veía peligro en la demora y era inaudito. El presidente, salían reportajes de IDL en el que estaban complotando, llamando ministros, y el Tribunal Constitucional a sus tiempos consideraba que no había un peligro real. Exactamente. Y para terminar, don Pedro Cateriano, en esta crisis que ya tiene 4 variables, la política, la económica, la sanitaria y también la moral, sobre todo con el vacuna gate, ¿qué mensaje le da usted a los jóvenes que han caído en la apatía política? Que no son pocos. Creo que uno de los graves problemas de la democracia, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, es la apatía de
los jóvenes por participar en la cosa pública. Y creo que eso es un error. Los asuntos más delicados que marcan el destino de un país, que pueden detener su desarrollo o pueden convertir a los pueblos en países prósperos, precisamente es a través de la participación ciudadana, que se debe reflejar en el derecho de elegir y de ser elegido. Y en ese sentido creo que una de las carencias de la democracia peruana es la poca participación y renovación de la función pública. Podría ser que sí, que sea viable para cualquier candidato el inicio de una nueva élite pública, como en Francia existe la Escuela Nacional de Administración Pública, como una suerte de proyecto. O las oposiciones en España, por ejemplo, ¿no? Un proyecto un cargo por concurso y ya se queda, y la rotación política de los sucesivos gobiernos no altera a la burocracia, entendida en el buen sentido de la palabra, como un cuerpo técnico de carrera del Estado que trabaja para el Estado y no bajo los intereses de los gobiernos de turno. La creación de un cuerpo burocrático eficiente y honesto, y que existan los instrumentos para crearlo también, ¿no? La universidad pública, escuelas superiores que formen magísters. Bueno, y no solo a nivel del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. En el Poder Judicial también se requiere esa reforma. Hemos visto lo que ha representado, lo que ha significado la politización del Poder Judicial y del Ministerio Público en casos escandalosos como los de Chávarri e Nostroza. ¿Qué cosa puede ser más vergonzoso para un Poder Judicial que en pleno régimen democrático un vocal de la Corte Suprema se fugue del país? Eso revela el proceso de descomposición en que se encuentran muchas de las salas de la Corte Suprema, en donde, a través de la manipulación política del Consejo Nacional de la Magistratura fenecida, llegaron los amigotes de Keiko Fujimori y Alan García. Y francamente, el fujimorismo aprendió del aprismo para cooptar instancias judiciales. Bueno, en el libro también creo que doy, muestro una serie de acciones del fujiaprismo que revelan eso, ello, ¿no? Le agradezco su tiempo, don Pedro Cateriano. No, encantado. Ya saben, amigos, busquen Sin Anestesia, una década de lucha por la democracia en librerías y plataformas de ebook. No hay pretexto para no leerlo y no enterarnos de qué ha pasado estos últimos 10 años en el país. Hasta una nueva oportunidad. Muchísimas gracias, don Pedro. Gracias. Buenas tardes.